Hola, vamos con la segunda parte de las virtudes crísticas hacia el camino de la maestría interior, en la etapa en la que está el planeta. En el anterior hablé de las cuatro virtudes crísticas, eh, la coherencia, la transparencia, la paciencia y la benevolencia, y cómo llevarlas eh, a la práctica y lo que significa para nuestro desarrollo espiritual. La siguiente virtud eh, tiene varios aspectos eh, y es la humildad. Y la humildad es importante hacer la distinción porque ha sido bien manoseada eh, a lo largo de la historia, ¿ya? Y ha sido como de alguna manera confundida con falta de poder personal, humillación, y eso le ha quitado la distinción real de lo que significa la virtud, la humildad. Y la humildad la voy a tratar de explicar desde el punto de vista cotidiano, más humano, y desde el punto de vista espiritual, que tiene dos facetas. La humildad de alguna manera implica el poder soltar el ego, por un lado, y el poder reconocer que todo lo que yo veo afuera es un espejo en resonancia de mí mismo o mí misma, ¿ya? Cuando tengo esta conciencia unida y puedo mirar con benevolencia lo que ocurre afuera, veo todo lo que ocurre afuera, incluso lo más difícil, como un reflejo y un aspecto de algo mío que el universo me pone o que yo proyecto afuera por vibración y el universo lo materializa para que de alguna manera yo lo vea como una oportunidad de poder transformar, elaborar, sanar ese aspecto mío, ¿ya? Entonces aquello con lo que yo más choco, con lo que más enjuicio, lo que más me duele, son aquellas áreas mías o nudos que no veo y que de alguna manera son los desafíos los cuales es importante poder eh, tomarlos como aprendizaje. Y en ese sentido, la humildad implica ese reconocimiento y el soltar el ego, porque cuando yo o mi ego se siente en peligro, ya sea porque hay algo afuera que no me gusta, o me siento criticado, o me siento juzgado, o me siento pasado a llevar, el ego se defiende. Y entonces, desde ahí, puedo pasar fácilmente a la violencia, a la soberbia, a la descalificación, la negación del otro. Y finalmente, estoy negando mi propia esencia. Entonces, la humildad implica primero mirar al otro con benevolencia y reconocer lo que el otro me está mostrando como un espejo para mirarme a mí, qué es lo que tengo que trabajar en mí, qué me trae esta situación de afuera para trabajar en mí. Eso es lo primero. Entonces me invita primero como a salir de la actitud del modo de defensa al modo de ataque, a primero en silencio retraerme y mirar hacia adentro qué esto me está trayendo a mí, para mirarlo y sanarlo en mí. Entonces implica el silencio interior significa soltar el ego del modo de ataque y poder desde ahí trascender esa situación que me genera rabia, impotencia, dolor, poder mirarla con paciencia, benevolencia, todas las anteriores, con el desapego posible que me permita tomar los aprendizajes de esa experiencia y con la grandeza del alma, que esa es la humildad, la grandeza del alma, poder reconocer eh, si yo cometí un error, si yo enjuicié, si yo generé daño, es poder reconocerlo y poder reparar, ¿ya? Ya sea hablar una situación, enfrentar una situación, pedir perdón. Y no es fácil, ¿ya? Eh, Porque es donde el ego más se agarra. Yo reconozco que a mí es la que más me cuesta. Entonces, quizás comprender mi historia hacia atrás me ayudó como a reconciliarme con esa parte, eh, pero esto es una virtud que efectivamente nos empodera, ¿ya? O sea, la humildad implica una nobleza y una grandeza del alma que al contrario me empodera desde mi propia verdad, conectarme conmigo mismo, mis zonas de oscuridad,
y desde ahí poder trascenderlas, y al trascenderlas cambio la frecuencia y la vibración también de mi entorno, ¿ya? Y esta es una virtud que no es fácil porque nos desafía cotidianamente en situaciones de todos los días. Y desde el punto de vista cotidiano, esa es la experiencia de la humildad. Y desde el punto de vista espiritual, requiere una concepción y una mirada más profunda, que es importante aclarar porque hoy en día hay como mucha confusión respecto a el desarrollo espiritual, de los talentos o dones divinos. Entonces se habla mucho erróneamente y ahí olvidamos nuestros aprendizajes de nuestras civilizaciones primeras. Por eso es importante mirar los primeros videos para que podamos comprender los aprendizajes de nuestras civilizaciones que llegaron a la Tierra para no cometer los mismos errores hoy día, ¿sí? Entonces, una confusión que se da mucho hoy día es sentirnos en esta fase de conexión espiritual, talentos superiores, conexión con nuestros seres galácticos, etcétera. Es creernos que somos dioses y no somos dioses. Es como el ejemplo que yo siempre doy de la gota de agua. Es como si la gota de agua dijera: yo soy el mar. Así. Y la gota de agua no es el mar. Pero la gota de agua contempla todo el potencial del mar en ella. Pero no es el mar. Cuando esa gota de agua se sabe unida a millones de otras gotas, conforma la conciencia y la totalidad de la unidad, que es la divinidad. Entonces, comprender esa distinción es súper importante, ¿sí? Más aún en aquellos que estamos en el camino de la espiritualidad, porque ahí es donde más aflora el ego de manera escondida, ¿ya? Nos creemos sabios, superiores, que tenemos la respuesta para todo, y en eso yo lo hablo y me voy reconociendo a mí misma en eso. Entonces es como de alguna forma ponemos más ojo a, a esa virtud que también muchas veces nos puede llevar a aislarnos, a no pedir ayuda, a, a desconectarnos también de Dios y creer que tenemos todas las respuestas. Entonces, esta virtud, la humildad, tiene muchos matices y es tremendamente profunda. Y es importante volver a darle el nombre que le corresponde, ¿ok? Y después viene la virtud de la gratitud, que la gratitud significa primero practicar lo que es la capacidad de admiración, que cuando niños teníamos, o la capacidad de asombro, ¿sí? Que es una virtud de la raza humana, no la tienen los animales o las plantas, y esa virtud es importante, bueno, todas las virtudes, pero esta sobre todo es importante practicarla también desde niños, en los niños, ¿ya? Porque la capacidad de asombro y la capacidad de admiración es lo que nos permite conectarnos con la gratitud. Y al conectarnos con la gratitud podemos vibrar en la abundancia, porque empezamos a mirar todo como un regalo, desde el sonido del viento, desde un abrazo que hoy día alguien nos dio, desde si estoy con problemas económicos, pero a lo mejor una amiga me ofrece una conversación que me cambia el día. Es como poder, bueno, mirar el vaso lleno, pero sobre todo de la capacidad de asombro, desde de no perder la magia, de poder conectarnos con la magia, porque cuando empezamos a creer en la magia, las cosas empiezan a funcionar también distinto. Entonces esa capacidad de gratitud nos permite también practicar la humildad, que es la que hablamos antes, desde un estado de benevolencia y desde un estado de abundancia. Cuando yo agradezco, estoy creando esa realidad también delante mío, ¿ya? Entonces, si yo agradezco desde antes, y qué es lo que uno debiera hacer, la sabiduría indígena nos enseña eso, nosotros lo perdimos. Es como
partir agradeciendo la abundancia. Parto hoy día, Dios mío, conciencia superior, como quieras llamarlo, parto hoy día agradecida porque hoy día, en este día, va a ser un día bello, donde voy a recibir los dones y los regalos mejores para mí. Voy a estar resonando con una vibración que me va a permitir estar mucho más atenta a los detalles y mucho más en una frecuencia vibratoria desde el amor también incondicional, porque empiezo a amar lo que ocurre a mi alrededor, incluso las experiencias más difíciles, las experiencias de enfermedad, las experiencias de crisis. Cuando logro trascender con humildad, poder mirar el sentido que hay más allá y agradecer hasta las experiencias más difíciles, los aprendizajes, logro experiencias de desapego donde logro de alguna manera a veces dar saltos cuánticos, ¿sí? Entonces, la gratitud desde las cosas cotidianas hasta las situaciones difíciles es lo que nos permite vivir una vibración también desde la admiración y también desde el desapego a no quedarnos pegados en el dolor, ¿sí? Sino que trascender eso desde otra frecuencia. Y la última virtud es la virtud de la fe y la confianza en la guía divina. Cuando logramos resonar en todas las anteriores, coherencia, transparencia, paciencia, benevolencia, humildad y gratitud, logramos alinearnos desde el silencio y desde la confianza absoluta, en conexión con la fuente, en dejarnos sostener. Y en esa experiencia de dejarnos sostener, que es la fe, ¿verdad?, que también está bien manoseada, pero es la confianza absoluta finalmente en que todo lo que ocurra es perfecto para ti, incluso las situaciones más difíciles. Cuando uno logra conectarse con tu ser interno y dejarse sostener y saber que ese ser interno es sostenido por una conciencia superior donde hay un plan perfecto para ti, tú sabes que después de lo difícil, en algún momento va a aparecer el sol, ¿sí? Y es confiar en que así como la naturaleza tiene su ciclo, detrás de las tormentas hay una naturaleza que todo lo rige de manera perfecta y de ese plan tú también eres parte. Y ese plan perfecto, en la medida que tú sueltes y confíes, dejas que la divinidad se exprese. Si yo estoy controlando y estoy desconfiando, no dejo que esa fuerza de la divinidad, la fuerza del amor, la fuerza de la abundancia fluya, porque yo estoy controlando desde el temor, el miedo, la desconexión. Cuando logro conectarme y logro soltar, entonces te dejas sostener por un entramado de sabiduría de la cual eres parte. Y hay una conciencia superior de la cual tú formas y tejes los hilos perfectos para ti, ¿sí? Esas virtudes son las que resuenan con la energía crística, ¿sí? Y es lo que nos permite integrar y anclar el Cristo. Cuando hablamos de la venida del Cristo, tiene que ver con renacer este ser crístico en nosotros, ¿ya? Y al renacer este ser crístico en nosotros, volvemos a conectarnos con nuestra fuente original y desde ahí nos conectamos con nuestro mejor potencial de futuro y nuestro potencial divino, porque nos alineamos con esa guía superior de la cual somos parte y co-creadores. Eso, bendiciones.